Con la unificación de Siria musulmana, iniciada por el sultán Zengi y coronada por Nur ad-Din, quedaba cerrado por el nordeste y el este el reino de Jerusalén. Su titular, Amalarico, creyó posible extender sus dominios adueñándose de Egipto, dada la anarquía que sufría el país. El emir de Egipto buscó la protección del emir, hijo de Zengi, Nur ad-Din, que él le envió a Sirkut, general de origen kurdo, que conquistó el Cairo. Muerto Sirkut, su sobrino Saladin Yusuf, conocido como Saladino, obró como en país conquistado. Depuso al débil califa Fatimí, volviendo a la ortodoxia suní, se adueñó de Damasco, arrebatándoselo al hijo menor del difunto Nur ad-Din, y extendió sus dominios por el Éufrates hasta Mosul. Con un poderoso ejército unido bajo su mando, acometió una guerra total contra los cristianos de Siria, que tenía por último objeto la reconquista de la ciudad santa de Kadisiyya, Jerusalén. El cerco del reino de Jerusalén ahora era completo. La situación para este reino se hizo insostenible a partir de 1180, cuando por la muerte del emperador bizantino Manuel Comneno desapareció la ayuda de los griegos. El monarca Guido de Lusignan, de Jerusalén, se dejó persuadir por los templarios y en lugar de abandonar la fortaleza de Tiberíades para acudir a Jerusalén, presentó batalla, siendo derrotado en Jetín en el 4 de julio de 1187. En vano lucharon con tenacidad los caballeros hospitalarios y templarios. Casi todos perecieron en esta memorable jornada. El ejército cristiano fue aniquilado por completo y su rey cayó prisionero. Nos queda un notable relato de mediados del siglo XIII del historiador árabe Abu Samah. Cuando los cristianos se pusieron en marcha, el viento les daba de frente. Los turcos aprovecharon esta circunstancia para incendiar la hierba seca de la estepa, de modo que los francos pronto hubieron de luchar contra las llamas y el humo. Después de la victoria de Tiberíades, Saladino se apoderó de todos los castillos que rodeaban Jerusalén antes de poner sitio a la ciudad. Los graves desperfectos causados por las máquinas de asedio desanimaron a los defensores, que pidieron un armisticio. Saladino rehusó al principio. Quiero conquistar Jerusalén, decía, como lo conquistaron los cristianos hace 90 años. Mataré a todos los hombres y me llevaré a las mujeres como esclavas. Mañana tomaremos la ciudad. A lo que respondieron los cristianos: si hemos de renunciar a toda esperanza por medio de conversaciones, lucharemos desesperadamente hasta el último de nosotros. Pegaremos fuego a las casas y destruiremos los templos. Mataremos a los 5.000 prisioneros musulmanes que tenemos hasta no dejar uno. Aniquilaremos nuestros bienes antes que dejároslo. Mataremos a nuestros hijos. Ni un ser humano quedará con vida y perderéis todo el fruto de la victoria. Tan altiva respuesta hizo reflexionar a Saladino, quien reunió en consejo de guerra a sus hombres. Le aconsejaron que aceptase la capitulación de Jerusalén mediante un rescate por cada habitante. Jerusalén cayó el 2 de octubre de 1187. Después de Jerusalén, pronto cayó toda Palestina en poder de Saladino. Abu Samah narra con orgullo cómo Saladino, al frente de un ejército de hombres llegados del paraíso, combatía a los enviados del infierno con tal éxito que Tierra Santa fue purificada y con ayuda de Alá liberada de sus sufrimientos. El único foco de resistencia era Tiro, desde donde el marqués Guido de Monferrato envió emisarios a Occidente y supo encontrar, entre tanto, el apoyo de las ciudades italianas. El dolor y la indignación no conocieron límites cuando se supo la caída de Jerusalén. No en vano se apeló a príncipes y señores y a su fidelidad a Cristo soberano supremo. Los tres monarcas más poderosos de Occidente, el emperador Federico Barbarroja y los reyes Felipe II Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, se dispusieron a combatir. Federico Barbarroja salió de Ratisbona al frente de sus tropas en mayo de 1189 con un poderoso ejército que parecía no tener rival en Oriente.
Después de pactar una tregua con el emperador bizantino, que temeroso de los desmanes, robos y asesinatos cometidos por los cruzados de la Segunda Cruzada, llegó a hostilizarlos incluso por el camino. El ejército alemán penetró en Asia Menor, alcanzando en mayo de 1190 una importante victoria contra el sultán de Iconium. Todo parecía presagiar la pronta recuperación de Jerusalén, pues la autoridad del experimentado Hohenstaufen, que con 66 años conservaba todo su vigor a una edad tan avanzada para la época, era incontestable. Pero el 10 de junio del año 1191, Federico murió ahogado. Tras una calurosa jornada de marcha en Cilicia, decidió tomar un baño en las frías aguas del río Salef, que desciende de las nevadas cumbres del Tauro. El emperador murió sin que los miembros de su séquito pudieran hacer nada por evitarlo, probablemente a causa de un corte de digestión provocado por el cambio brusco de temperatura. La muerte inesperada del soberano causó en su gente un efecto demoledor. Del mando de las tropas se hizo cargo su hijo, Federico de Suabia. Los cruzados siguieron, a costa de dificultades y numerosas víctimas, su camino hacia Siria. Allí los alemanes se unieron a los cruzados franceses e ingleses, trasladados por mar a Tierra Santa. Al acercarse los alemanes a Siria, ingleses y franceses desembarcaron junto a San Juan de Acre, en la Palestina central. Inmediatamente sitiaron la ciudad. En vano intentó Saladino obligarlos a levantar el asedio. Durante las operaciones los alemanes perdieron a su nuevo jefe, el duque Federico de Suabia, cayó víctima de la peste. Por fin, en el verano de 1191, la ciudad capituló. Desde entonces y durante un siglo constituyó el principal apoyo de los cristianos en Tierra Santa. Se esperaba que tras la toma de San Juan de Acre se clamara una sola consigna a Jerusalén, pero no hubo posibilidad de ello. La discordia en el campo de los cruzados ahogó toda iniciativa. Durante el asalto a San Juan de Acre se produjo una escena penosa ante las murallas de la ciudad. El duque Leopoldo de Austria fue el primero en izar su estandarte en la torre del homenaje. Ante los gritos alborozados que saludaban la caída de la ciudad, despechado, Ricardo Corazón de León mandó arrancar el estandarte del duque, lo arrojó al suelo y en su lugar plantó el suyo. El duque reprimió su cólera y a los pocos días abandonó la cruzada con la mayoría de las tropas alemanas. Ricardo Corazón de León tampoco simpatizaba con sus aliados franceses. Tras las graves desavenencias respecto al reparto del dominio sobre la isla de Chipre y el propio San Juan de Acre, Felipe Augusto pretextó enfermedad y abandonó la cruzada. Regresó a Francia con la mayoría de su ejército, dejando una escasa tropa a las órdenes de Ricardo. Más que en el carácter caprichoso de éste, debe inquirirse la verdadera causa del descontento del francés en una cuestión de honor. El vasallo Ricardo era más poderoso que su soberano, Felipe Augusto, y no desdeñaba ocasión de manifestarlo. Los cruzados que quedaban consideraron deshonrosa la partida de Felipe Augusto. Cuando su flota se hizo a la mar, maldijeron al guerrero que faltaba a su juramento de cruzado. Pero en su patria lo esperaban conquistas, con mayor honor y provecho que la lucha sin sentido desarrollada en Tierra Santa. Para echar mano a los feudos franceses de su rival, Felipe Augusto trabó amistad con Juan Sin Tierra, hermano y enemigo de Ricardo, y lo persuadió de tomar posesión de los territorios franceses de su hermano, que luego recibiría como herencia oficial del rey de Francia. Ricardo Corazón de León quedó solo con sus tropas al frente de la cruzada, pero en lugar de marchar sobre Jerusalén, el inconsecuente Ricardo se dejó arrastrar por el astuto sultán a una agotadora campaña, expugnando castillos y tendiendo emboscadas a las caravanas. El tiempo que perdió así fue aprovechado por Saladino para poner a Jerusalén en condiciones de defensa. Para conseguir cierta movilidad de sus tropas, decidió Ricardo asesinar cruelmente a 3.000 prisioneros musulmanes procedentes del sitio de San Juan de Acre y marchó así con mayor rapidez a Arsuf, donde derrotó a Saladino y acampó frente a Jaffa. Una crueldad injustificada resaltada por la historiografía musulmana y que al cabo no le sirvió para cumplir su objetivo. Los hechos demostraban que era imposible resolver favorablemente la contienda en Siria con las solas fuerzas de los pequeños establecimientos militares de la costa, sin un constante apoyo de fuerzas occidentales. En 1192, apremiado por la situación política en sus dominios de Francia e Inglaterra, Ricardo inició negociaciones de tregua con Saladino, lo que no era más que una derrota moral.
obtuvo un tratado que garantizaba a los cristianos durante 3 años la posesión de casi todo el litoral de Palestina y les permitía peregrinar al Santo Sepulcro en grupos desarmados. Esto y la liberación de San Juan de Acre fue el irrisorio resultado de esta tercera cruzada, preparada en forma tan espectacular y llamada pomposamente Cruzada de los Reyes. En 1198 subió al solio pontificio Inocencio III y tomó entre sus manos la dirección de la lucha contra el Islam. Mandó predicar la Cuarta Cruzada. Además de recuperar los santos lugares, Inocencio III deseaba lograr la unión de la Iglesia Oriental con Roma, brindando a la desunida Europa, anglo-güelfos contra franco-gibelinos, un objetivo concreto bajo su autoridad teocrática. El momento era propicio, ya que los musulmanes se hallaban divididos por las luchas entre los hijos de Saladino. La campaña debía dirigirse contra Egipto, principal centro del poder musulmán. Pero la ambiciosa República de Venecia, dirigida por un sagaz político, el dux Enrique Dándolo, desvió su ejecución sirviéndose de los cruzados en su propio beneficio. El poder imperial en Bizancio había declinado. La ambiciosa política de los emperadores comnenos, dinastía de terratenientes del Asia Menor, que se había impuesto por la fuerza a la burguesía de la capital a principios del siglo XI, y los desastres militares en su lucha contra los turcos, serbios y búlgaros, así como la lucha contra el Estado normando, habían producido un irrecuperable desequilibrio presupuestario y la devaluación del nomisma de oro. La antigua grandeza del Imperio bizantino desapareció para siempre a partir del año 1150, tras la terrible derrota de Microcefalón contra los turcos, la fundación de los estados latinos en Siria y el establecimiento de las colonias italianas y provenzales en sus puertos desvió de Constantinopla una parte importante del comercio entre Asia y Europa. Los establecimientos comerciales permanentes en el corazón del imperio y los privilegios concedidos a los venecianos por la ayuda de su flota frente a la agresiva política de conquista en Dalmacia del reino normando provocaron la ruina de la industria y el comercio bizantinos. El odio hacia los latinos se extendió en la capital hasta el punto de que en 1183, reinando Andrónico, el último de la dinastía Comneno, el populacho de la capital asesinó a todos los occidentales. La nueva dinastía, llamada de los Ángelos, por el apellido de la familia que depuso a los Comneno, desarrolló una torpe política de rivalidades y luchas intestinas por el poder imperial, apoyándose unas veces en Venecia y otras en Pisa, y terminó provocando una declarada intervención de los occidentales en la política del débil imperio y el desarrollo de la llamada Cuarta Cruzada, que benefició a Venecia y destruyó para siempre el poder bizantino en Oriente. A mediados del siglo IX, Venecia había sacudido ya el dominio del Imperio Romano de Oriente, confiando sus asuntos políticos a un dux o dogo, elegido y asistido por el Consejo de los 10. Después de su liberación de los bizantinos, los venecianos habían decidido expulsarlos del Adriático. Con este fin habían construido una gran flota, convirtiendo a Venecia en la mayor potencia marítima del Mediterráneo hacia el año 1000. La reina del Adriático, como la llamaban los venecianos, pretendía la hegemonía de este mar con objeto de ser el principal intermediario comercial entre Occidente y Oriente. Después de la primera cruzada, fueron sobre todo naves de Venecia las que aseguraron el traslado de los peregrinos a Tierra Santa y les reportó pingües ingresos. A fines del siglo XII, la dinastía de los Ángelos trató de poner trabas a la avidez del comercio veneciano, otorgando mejores privilegios a sus rivales pisanos. Con calculada astucia, el dux Enrico Dándolo logró arrastrar a los cruzados al servicio de sus intereses. En 1202 se concentraron en Venecia mediante crecida retribución y la ciudad se comprometió a alimentarlos y a trasladarlos a Egipto. Pero la interrupción del comercio con los musulmanes en modo alguno interesaba a la República del Adriático. Antes de la partida apareció en Venecia un hijo de Isaac Ángelo, pretendiente al trono bizantino, suplicando a los cruzados que le prestaran asistencia contra su tío, usurpador del trono de su padre. Apoyado por el dux, el príncipe persuadió a los cruzados a que se dirigieran contra Constantinopla,
que además no podían oponerse, pues no tenían medios para pagar el pasaje hasta Egipto, y así la persuasión tuvo su efecto. La ciudad fortificada a orillas del Bósforo, cuyos defensores lograron hasta entonces rechazar a todos los asaltantes, estaba muy debilitada en esta época a causa de las luchas partidistas. Tras muchas disputas y complicaciones, Constantinopla fue tomada por los occidentales el 13 de abril de 1204. Hasta entonces, las obras maestras del arte griego habían hallado refugio en Bizancio. Ahora una furia destructora se cebó en aquellas bellezas insustituibles. Convirtieron en monedas las estatuas de bronce y por puro vandalismo hicieron añicos las esculturas de Lisipo, Fidias y Prasíteles y las arrojaron al mar. Esos ávidos cruzados nada dejaron en paz, saquearon los santuarios, los palacios y cámaras subterráneas en busca de tesoros. Para mayor desgracia se declaró un incendio que redujo a las cenizas casi media ciudad. El Imperio Romano de Oriente entró en colapso. Los vencedores se repartieron el botín. Venecia se quedó con los más importantes puertos y enclaves comerciales en la costa dálmata, con las islas del mar Egeo y el Peloponeso. Un pequeño núcleo de territorios bizantinos constituyó un estado feudal llamado Imperio Latino de Constantinopla, con capital en Bizancio. Sus primeros soberanos fueron Balduino I, de 1204 y 1205, quien ostentaba paralelamente el título de conde de Flandes, y luego Balduino IX, su hermano Enrique y su cuñado Pedro de Courtenay en 1217. Este imperio fue disuelto en 1261 por el príncipe de Nicea, ciudad en la que los bizantinos se mantuvieron independientes. Esta victoria les permitió restaurar el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, ya no fue más que una sombra del pasado. En realidad, la Cuarta Cruzada solo fue una lucha político-comercial planeada por Venecia, la opulenta república de mercaderes que se asentaba en las lagunas septentrionales de la desembocadura del Po. Las pretensiones de unidad ecuménica del Papa de Roma fueron burladas por la maquiavélica política del dogo Enrico Dandolo. Inocencio III fulminó una inoperante bula condenatoria contra esos cruzados rebeldes. Hacía décadas que los sentimientos religiosos no impulsaban el ideal de cruzada, pero la codicia de la nobleza feudal y los bajos instintos del pueblo, hábilmente manipulados, podían ser puestos al servicio de una misión pretendidamente religiosa. There's a voice I can hear.